Estudiantes de Epistemología 2, vamos a continuar con la clase de el concepto de justicia, concepto metaético. ¿Qué es la justicia? Si realmente existe y cuál es la naturaleza de ese concepto. Y lo hacemos porque la Constitución Política en el preámbulo hace relación a ese concepto de justicia, porque el Código Sustantivo del Trabajo lo hace en el artículo primero, la justicia que debe regir las relaciones entre empleador y trabajador. Hoy con el coronavirus, ¿cuál es ese concepto de justicia? Despedir trabajadores. El artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo permite, ante la fuerza mayor y caso fortuito, despedir y suspender el contrato de trabajo en donde no se pagan salarios, se paga solo la seguridad social, o revisar los contratos de trabajo cuando hay un imprevisto económico que es ajeno a las partes. Ahí se puede revisar un contrato de trabajo. La Corte Constitucional también nos habla de justicia cuando habla de la ecología. El artículo 230 nos habla de equidad, eso es justicia. Los principios generales del derecho como principios extrasistémicos o derecho natural, y la doctrina, ¿no?, que es la que utilizamos para conocer el concepto de justicia. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de Aristóteles. Aristóteles señalaba que justicia es dar a cada cual lo que se merece, de acuerdo a los méritos, de acuerdo a las virtudes que se premian, se reparten honores y riqueza. Una científica española mencionaba precisamente ahora con el coronavirus que porque lo llamaban a Messi y a Ronaldo, que la sociedad está premiando sus virtudes para que solucionen el problema. Sin embargo, la felicidad que genera el fútbol también es un valor y lo acoge el derecho. La Constitución de los Estados Unidos habla de la búsqueda de la felicidad. La Constitución boliviana habla de vivir bien. El utilitarismo habla de la felicidad. Para el utilitarismo, la felicidad es el mayor valor que debe encontrar el hombre. Jeremías Bentham, que es su fundador, nació por allá en 1748, creo, y muere en 1832 más o menos. Y este señor señala que básicamente el concepto de justicia tiene que ver con maximizar la utilidad, y la utilidad genera felicidad. La pregunta que se hace es, ¿se deben de mirar las consecuencias de la conducta que se premia para saber si es justa o no la decisión, o existen valores inalienables como lo propone Kant, a quien veremos más adelante? El señor Jeremías Bentham era un poquitico vanidoso. Él dijo que la mejor manera en que puede un muerto inspirar a los que quedan vivos es, o servirles, ¿no? Servirles es que su cadáver se use pues para hacer necropsias. Pero dijo, pero tiene que haber otra forma de servirle a las personas cuando alguien muere. Y entonces él dijo, inspirar el conocimiento. Y por eso solicitó o dio la orden que lo embalsamaran. Entonces, además solicitó que en las reuniones de la Universidad de Londres, del Colegio de la Universidad de Londres, lo llevaran su cuerpo embalsamado. Pues no podía votar, pero que al menos estuviera haciendo presencia en las decisiones. Y así lo hicieron por mucho tiempo. Su cabeza quedó mal embalsamada y la cambiaron por una cabeza de cera. Y pueden entrar a la internet, de ahí lo encuentran. Inclusive esa cabeza la secuestraron unos estudiantes y pidieron una recompensa por devolverla. Pues bien, el señor Jeremías Bentham señalaba que lo más importante es la felicidad, la búsqueda de la felicidad, el utilitarismo, medir las consecuencias de la decisión. Es necesario tomar en cuenta las consecuencias, medir, calcular esas consecuencias para saber lo que es justo, para saber que la decisión está bien tomada. El señor Jeremías Bentham señala que las preferencias son las que se tienen que tener en cuenta. Que importa es el bienestar de la comunidad. Él no tiene en cuenta los derechos particulares. A él no le importan los derechos humanos. Al punto que él señala que los derechos humanos son un sinsentido con zancos. Él dice que los derechos humanos surgen por la ley, es decir, son creación del hombre, de quien está en el poder. Y en segundo lugar, señala que garantizar los derechos humanos, los derechos naturales, los derechos a cada individuo, pues genera tantas decisiones como individuos haya, y eso genera anarquía. Si no hay un soporte legal que pueda garantizar cada derecho humano, colapsa una sociedad. Por eso hay que mirar es el bienestar general, el bienestar de la comunidad.
En la medida que la mayoría tengan felicidad, pues entonces, así haya necesidad de sacrificar unos cuantos derechos individuales, pues hay que hacerlo. Porque para él la felicidad es una suma de individuos. Señala el señor Jeremías Bentham que los derechos naturales impiden el mejoramiento social porque se priorizan preferencias individuales en vez de las preferencias generales. Esas preferencias generales para él son cualitativas. ¿Se acuerda cuando decíamos que son cuantitativas y no cualitativas? Que cualitativos cuando se analizan hechos, situaciones, y lo cuantitativo es lo que se reduce a números. Pues el señor Jeremías Bentham dice que hay que reducirlo a números. Lo que la gente quiere en determinado momento, esas preferencias, es lo que hace justa una decisión. Él, por ejemplo, señala que las preferencias no se pueden valorar como valiosas o no valiosas, como altas o bajas, como buenas o malas. Para él, lo importante es que las personas se sientan felices con la actividad que realizan. Y eso conlleva, aterrizándolo al día de hoy, a que habría que aprobar las corridas de toros, si generan felicidad. De hecho, Michael Sandel, que trae un excelente libro sobre justicia y tiene además un video, profesor famoso en Harvard, la clase de política moral, él señala que los puritanos prohibieron tirarle los perros a los osos, no porque fuera sanguinario, sino porque la gente ya no se divertía viéndolo. Eso es utilitarismo, esa es la filosofía utilitarista. Los economistas, los hombres de empresa, son muy dados al utilitarismo. Ellos son los que básicamente prefieren medir la rentabilidad de la sociedad, el per cápita de la sociedad, y no mirar individualmente. Entonces ahí viene el problema. En Colombia tenemos, por ejemplo, un sistema financiero, un señor tiene casi toda la banca y 2 o 3 más compiten, ellos se quedan con el mayor per cápita y entonces Colombia podría decir es muy alto el rendimiento, la riqueza, el ingreso del país es muy alto, pero si se quedan pocas manos, pues realmente se están sacrificando derechos individuales, pero para un utilitarista, pues lo que importa es la riqueza en general. Bentham además podría uno permitir decir uno, como usted habla de la riqueza general, de la felicidad general, pues se pueden crear impuestos para distribuir bienes y hacer más felices a más personas, ¿no? Eso iría en contra de los libertarios, ¿no? De los liberales que no creen en que uno deba pagar impuestos. No tengo por qué perder plata de mi talento para hacer feliz a alguien que no tiene talento. Esa es la filosofía utilitarista de Jeremías Bentham, básicamente. Y por el otro lado aparece John Stuart Mill. El señor John Stuart Mill, realmente Michael Sandel dice, él no es utilitarista, Michael Sandel es el señor que tiene este texto. Él considera que Mill no es utilitarista porque Mill garantiza los derechos humanos. Stuart Mill dice, él se casó después con la señora Taylor y escriben unos derechos sobre la mujer, es una feminista y el señor es un gran defensor de los derechos humanos, y él termina diciendo que sí es muy importante la búsqueda de la felicidad, que se debe de maximizar la búsqueda de la felicidad, pero a través de la garantía de los derechos individuales. Él dice que en la medida que las personas gocen de derechos individuales, que las personas tengan la oportunidad de tomar decisiones, que no sea el Estado el que les diga lo que tienen que hacer, que no tengan que respetar la convención, lo que se decide entre todos, esa libertad que yo tengo mientras no le cause daño a nadie, genera felicidad, porque yo puedo tener carácter, puedo tener una alternativa de vida superior. El señor Stuart Mill además señala que para saber qué juicios, qué valores son los adecuados, se debe hacer un juicio empírico. O sea que él sí es cualitativo. Y él dice que hay unos placeres buenos y hay unos placeres bajos. Hay unos placeres más valiosos que otros. Entonces, ¿cuál es el problema con Stuart Mill? Que cuando usted va a averiguar en el juicio empírico cuáles son los placeres elevados, pues seguramente usted le preguntará a las personas, ¿ustedes qué piensan hacer ahora que están todos recluidos en su hogar? ¿Leer? ¿O echarse en un sillón a dormir o ver Los Simpson? El experimento se hizo en los Estados Unidos y la gente decía, aunque Hamlet es un placer más elevado, Los Simpson son preferibles.
Yo, por ejemplo, me iría, más que ir a una ópera, sabiendo que la ópera, la escenografía, la voz, el culto que tienen que hacer esas personas es maravilloso, pues yo seguramente me iría más bien a un concierto de Guns N' Roses, así el vocalista ya esté gordo y haya perdido la voz, reconociendo que el otro es un placer más elevado. Allí es cuando se le dice a Stuart Mill, el gran problema con esto de los valores y los placeres, para saber cuáles son los placeres que se deben de buscar y que deben de generar felicidad y que solamente son los elevados, y eso permite rechazar, por ejemplo, las corridas de toros, pues para eso hay que aprenderlo, se necesita educación. Él dice, por ejemplo, que la pintura es un gran valor, pero tengo que educarme para saber cuándo hay una buena pintura. De hecho, el señor Stuart Mill, cuando señala que la felicidad tiene que ver con los derechos humanos, pues lo que está básicamente diciendo es, señor Bentham, no cualquier placer puede ser buscado por una sociedad. Y si es necesario educar a una sociedad para que pueda diferenciar entre lo valioso y no valioso, hay que hacerlo. Y eso sería más o menos como decirle al Estado colombiano, expliquémosle a las personas que tomar trago está mal, que drogarse está mal, que ser infiel está mal, que dedicarse a los excesos del cuerpo y carnales no está bien. Y eso iría en contra también de lo que él dice, venga, es que al hombre hay que dejarle que escoja libremente. Entonces no es coherente Mill. Por eso dice el señor Michael Sandel, así no nos gusta el señor Bentham, pero Jeremías Bentham sí es coherente. Stuart Mill no es coherente, porque yo no sé por, dice él, yo no sé por qué lo ponen como utilitarista si él pareciera ser más bien un liberal. Un liberal que busca felicidad, pero garantizando los derechos fundamentales. Habría que restringir la colectividad entonces a veces para poder sacar adelante esos derechos individuales. Miremos ejemplos. Ellos traen varios ejemplos. Hablábamos el otro día del Señor de los Rieles, en donde sí, que lo trae Michael Sandel, que si va un tren sin frenos, si va a matar a una persona, pero si usted puede cambiar va a matar 5 personas, pero si usted cambia el riel, mata una sola, pues usted qué haría. Entonces todos los alumnos en Harvard salen en la clase en internet, todos dicen, no, uno solo. Después él dice, si estamos en un balcón y va pasando el mismo tren, y si dejo caer a un amigo gordo que está al lado mío y el tren para y no mata a las 5 personas, usted lo empujaría. Y las personas ya dicen, yo no quiero participar de algo que tenga que ver con cegarle la vida a una persona. Y después pone el ejemplo y dice, si llegan al hospital y hay un señor dormido y dicen, para salvarle la vida a esas 5 personas, le quitamos los 5 órganos que necesitan a este señor que está aliviado, y pues una familia infeliz, pero serán 5 familias infelices. Y es más o menos lo que pasó con el soldado Ryan, ¿no? Que se ponen felices porque mandan 10 soldados a rescatar a uno, mueren 9, rescatan a Ryan, se ponen felices, pero en términos de utilidad, de mirar las consecuencias, son 9 familias infelices por una familia feliz. Y entonces aterricemos eso al día de hoy, el coronavirus. Supongamos que llega una familiar de nosotros, llega en estos momentos al aeropuerto, no tiene dinero y necesita que alguien la recoja. ¿Alguno de ustedes iría a recogerla? O viene un avión con una persona contagiada de Italia y se contagió toda la tripulación. ¿Ustedes dejarían aterrizar el avión en Colombia? ¿Usted como presidente lo devolvería? Y Italia dice, no, yo no lo vuelvo a recibir, ya lo despaché. Y nadie lo quiere recibir. ¿Qué harían ustedes con esas personas que están allí? Y no hay la cura. Y los médicos, y digamos, seamos extremistas, los médicos dicen, es que si tengo contacto con ellos, como no sabemos cuál es el virus, cómo se trata, igual nos vamos a infectar. ¿Sacrificar varios? ¿O sacrificar a uno para beneficio de varios? Son decisiones que debe tomar un gobierno. Y que las personas desde afuera, cuando creen en instituciones ideales y en conceptos ideales de justicia, y que no se ponen en los zapatos del gobernante, él tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, el glifosato. Si sabemos que con la droga que se produce, digamos, en el Cauca, están matando los de microtráfico. Aquí en Armenia hay un microtráfico que produce más de 2.000 millones de pesos al mes libres. Están generando niños que roban para consumir licor y para consumir drogas
prostitución con menores, porque en las ollas pasa todo eso, sicarios. Entonces, si yo fumigo con glifosato, voy a matar 10.000 campesinos que están cultivando coca, pero a cambio salvo la vida, digamos que son hechos reales, salvo la vida de 80.000 personas. ¿Usted fumigaría con glifosato? Estamos hablando de 70.000 vidas que usted va a favorecer, que no van a morir fruto de la extorsión, de la drogadicción o del sicariato o de la extorsión. Cuando en los Estados Unidos hubo el ataque terrorista del 11 de septiembre, un avión va a la Casa Blanca, se supone que van 170 civiles inocentes y un conductor del avión que es terrorista. Disparar el misil porque hay que salvar al presidente. Es un solo señor, pero es que si se cae el presidente de los Estados Unidos se puede caer la economía del mundo. ¿Usted tumbaría usted como militar da la orden y derribemos ese avión con 170 inocentes, o dejemos que actúe Dios y que la naturaleza nos solucione el inconveniente? Esos son los grandes interrogantes que señala el señor Jeremías Bentham. Y viene la otra pregunta: ¿nosotros por qué estamos salvando el planeta Tierra? Si supiéramos que gastando y acabando con el agua y el medio ambiente, pero podemos habitar otro planeta, ¿acabaríamos con el planeta Tierra? ¿En verdad creemos que tiene derechos subjetivos, derechos fundamentales, la Tierra, ciertos seres vivos, simplemente por el hecho de ser seres vivos o porque nos sirven? Si no nos generan utilidad, no nos dan felicidad, podríamos destruirlos. O el hombre sigue siendo el centro del universo, seguimos siendo antropocéntricos o biocéntricos. Eso lo veíamos el otro día en el control de lectura que se hacía. Hay un caso que fue, en el libro de Michael Sandel narra, por allá en 1880 y algo, de unos náufragos, y entonces uno de ellos se enfermó porque tomó el agua de mar, y entonces lo degollaron y sobrevivieron porque tomaron su sangre y comieron su carne. Eso pasó con un avión que cayó en los nevados, ¿no? Que se comieron la carne humana de los que iban muriendo. Pero en este caso mataron a una persona para salvar la vida de los otros. Cuando llegaron a puerto, cuando los rescataron, pues los juzgaron. Y la pregunta es: ¿sacrificar uno que estaba enfermo y que necesariamente iba a morir y salvar a los otros 3 náufragos, o dejarlos fallecer a todos? Esa era la pregunta que se hacía. Pensemos en las EPS. Las EPS a veces no le niegan tratamientos costosos a las personas de la tercera edad, señalando que no hay recursos económicos y que ese dinero mejor se puede utilizar en personas jóvenes. Ahora, pensemos en otra alternativa: el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es utilitarista. Eso no se tomó la medida de usar el cinturón de seguridad para que usted en el accidente no se muera y no sufra grandes daños a su cuerpo, no. Porque si había muchas lesiones, si había muchos accidentes, entonces simplemente las compañías de seguro perdían. Eso fue lo que inspiró el cinturón de seguridad. Porque si las personas no les pueden decir y prohibir el suicidio o consumir drogas, pues mi vida es mi vida y yo veré si no uso cinturón de seguridad y si quedo cuadrapléjico me muero. Pero se hizo con un fin utilitarista. Otro fin utilitarista: una persona es terrorista y sabe dónde está la bomba que va a matar 100 niños en Unicentro. ¿Se puede torturar a esa persona o se le debe decir: no señor, usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra, llame a un abogado? ¿O se le tortura para salvar 100 niños, para salvar la vida de 100 niños? Esas son decisiones que tiene que tomar un gobernante y que desde el utilitarismo resultan bastante conflictivas. Esas son las decisiones desde el utilitarismo, son las decisiones que constantemente generan conflictos. Jeremías Bentham, por ejemplo, señalaba que es necesario mejorar el transporte para que las personas produzcan más. Y Carlos Marx, por ejemplo, y aquí viene, uno dice: ¿por qué en Chile dañaron el transporte público? Porque Carlos Marx decía: cuando al trabajador se le da buena salud o se le dan medios de transporte, es para tenerlo aliviado y que produzca y trabaje más. No es porque se quiera favorecer la actividad del trabajador. Eso lo decía Carlos Marx. Y Jeremías Bentham decía todo lo contrario. Decía:
En la medida que haya mejor transporte, la gente produce más, y si se produce más hay mayores ingresos, y pues es una posición más utilitarista. Otro de los ejemplos de Jeremías Bentham es sobre los mendigos. Él dice, hay que tener una casa de mendigos donde se los lleve a todos para que ellos trabajen y se paguen su dormida y su comida, porque es que un mendigo en la calle frustra la felicidad de la mayoría. Si yo voy para el Parque del Café y soy un alma que se entristece fácilmente al ver la viejita con sus hijos allí en la calle, pues uno dice, no, no voy al Parque del Café, y me pongo triste y le doy de comer y me cambia el estado de ánimo. Pero si yo no creo en que hay que dar ayuda y que me chocan los mendigos y los que eligieron esa vida, pues me enfurezco, igual me dañan el día. Por eso dice él que los mendigos y los habitantes de la calle tienen que estar en otro lugar. John Stuart Mill diría, no se pueden hacer casas para mendigos, a nadie se puede llevar contra su voluntad a un sitio de mendigos, a un sitio de reclusión de mendigos, porque eso coarta la libertad. Y hay personas que simplemente eligieron ser habitantes de la calle, no hacer parte de la sociedad capitalista, de la sociedad de consumo, de consumismo, que es el que da estatus, y simplemente decidieron vivir en la calle, y yo Estado no les puedo decir cómo vivir y tampoco puedo frustrarles esa posibilidad, porque igual ellos no me están causando ningún daño al vivir en la calle. Entonces la pregunta es, ¿hay que mirar las consecuencias para tomar decisiones en materia de valores, de justicia? Y eso permite sacrificar derechos individuales, se hace mucho en las decisiones del realismo norteamericano, o existen bienes inalienables. La vida hay que protegerla siempre y en todo momento. Son las dos disputas que hay, o las consecuencias, o existen bienes que siempre hay que respetar. Eso es básicamente el tema del utilitarismo del señor Jeremías Bentham, que es un utilitarista que tiene en cuenta las preferencias sin importar si son buenas o malas, en donde no se mira lo cualitativo sino lo cuantitativo. Y el señor Mill, quien considera que la mayor felicidad se logra generando satisfacción a los derechos individuales, a los derechos de las personas. Eso es la teoría que nos ocupaba. Vamos a entrar a verificar un poco posteriormente algunas dudas cuando me habiliten la plataforma. Y entonces cuando me habiliten la plataforma me dirán las dudas que tengan con respecto a estas teorías. Yo les colgué en el correo electrónico, les colgué un video corto, creo que es de 9 minutos, sobre el utilitarismo, muy didáctico, pero muy teórico, no tiene muchos ejemplos. Aquí por eso tratamos de copiar mucho lo que hace Michael Sandel. Michael Sandel en su clase siempre maneja el ejemplo, porque es que la teoría hay que demostrar, sobre todo la teoría cuando se habla de metaética y de valores y de moral, hay que demostrar que la teoría sirve para algo, porque si no sirve, pues ¿para qué le vamos a desgastarnos en el estudio de algo que no nos va a servir en la vida práctica? Al menos yo creo que hoy nos queda claro las encrucijadas en las que están los gobiernos cuando toman decisiones que buscan el orden público, o decisiones que deben simplemente hacer prevalecer la vida y los valores por encima de cualquier consecuencia. Es lo que dice Stuart Mill. A mí me importa es los derechos humanos, y a partir de ahí se obtiene mayor felicidad. Yo no puedo andar torturando, porque a la larga eso va a generar un despropósito social. Mientras que Jeremías Bentham siempre dice, vamos a mirar que la gente sea feliz, el mayor número de personas felices, no analicemos las preferencias, no tenemos que hacer juicios de ningún tipo sobre si esa preferencia es digna o no es valiosa. Y los economistas, que son los que más se apegan a la teoría utilitarista, pues lo ven todo en pos del Producto Interno Bruto, la mayor renta que pueda producir un país. Quedamos entonces así, nos veremos para la próxima clase para ver una teoría también muy propia de los economistas, que es la teoría libertaria, Colnoscid, Friedman y todos estos señores que desarrollan prácticamente el análisis económico del derecho. Viene de allí, ¿no? Es como desde la economía vamos a ver el derecho. Muchas gracias.